Hay que enmarcar en términos históricos esta en minería que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, que se da en el contexto de finales del siglo XX con la reforma al artículo 27, una reforma que se enmarca también como una de las requisitos que se pidió o que se negoció en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio, dar seguridad a la propiedad de la tierra. Sabemos que nuestra nación está conformada por ejidos y comunidades agrarias que fueron producto de la Revolución Mexicana y en este contexto de la reforma al artículo 27 que se da, insisto, en el marco del Tratado de Libre Comercio, se hace esta reforma constitucional que tenía como objetivo, uno, cancelar el reparto agrario y dos, dar esta seguridad a la tierra, ¿no? Es decir, que los ejidos y comunidades agrarias, pero en particular los ejidos, esta propiedad social pudiera ser pues lanzada de alguna u otra manera al mercado y pudiera ser privatizada, ¿no? Dando un certificado de propiedad a esta propiedad social. Se hace esta reforma al artículo 27 y como parte de estas, o como parte de esta reforma se crean tres leyes reglamentarias. Una es la ley agraria, la otra es la ley minera y la tercera es la ley de aguas. En este caso, en el caso que estamos hablando sobre la ley minera, pues después de este año que se reforma a principios de los años 90 el artículo 27 y la ley minera en 1992, viene una gran, o un proceso sumamente intenso de otorgar por parte del gobierno mexicano una gran cantidad de concesiones y una gran extensión del territorio nacional, ¿no? Llegamos a tener cerca de 30 millones de hectáreas vigentes concesionadas durante el gobierno de Felipe Calderón, pero a lo largo de estos años, desde 1992 hasta antes de que se iniciara el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se habían entregado 100 millones de nuevas concesiones, ¿no? No obstante, no todas estaban vigentes al mismo tiempo. El pico más alto lo llegamos a tener en este sexenio de Felipe Calderón, insisto, con 31 millones de hectáreas vigentes. Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto había más o menos 20 millones de hectáreas vigentes y actualmente con esta revisión que se hizo a nivel nacional, hay 16 millones de hectáreas que están vigentes y alrededor de 25,000 títulos de concesión. Todavía es un gran mundo estos 25,000 títulos de concesión y estas 16 millones de hectáreas, porque se dice fácil, pero bueno, representa pues la superficie de muchos países, de muchos países que pudieran ser aquí fácilmente nombrados de América Latina, de Centroamérica o algunos de Europa. Entonces, es una extensión sumamente amplia de esta actividad. Y esta ley minera permitió que se gestara este tipo de expansión por todo el territorio, ya que pues daba, nosotros hemos dicho, o creaba todas las circunstancias para que se gestara un paraíso minero en México, ¿no? Porque por una parte no había límite a la propiedad, ¿no? Por otro se podían entregar hasta por un siglo las concesiones mineras, ¿no? Y otro elemento es que esta ley en particular no establecía una cuota particular sobre cuánto tenían que pagar los mineros. Eso fue establecido en la Ley Federal de Derechos, pero bueno, ahí prácticamente el recurso que se cobra por hectárea al semestre, pues sigue siendo, aún con esta modificación que se hizo en los años anteriores, sumamente bajo, ¿no? Antes iba desde 7 pesos, ahorita estamos en 8 pesos al inicio, ¿no? de las concesiones bueno, va hasta un poco más de 100 pesos después de 10 años, ¿no? Entonces, estamos hablando
de que había estas condiciones. Y otro elemento que, bueno, se ha señalado mucho es que esta ley minera en su artículo sexto declaró a la minería de utilidad pública y, bueno, pues le dio preferencia sobre cualquier otra actividad que se pudiera desarrollar en los territorios donde hay minerales, ¿no? Entonces, eso fue como el punto inicial, esta ley minera enmarcada en esta reforma al artículo 27 y a su vez enmarcada en este proceso de firma de tratado de libre comercio con América del Norte. Ahí empezó la historia y, bueno, pues esta historia, pese a que tenemos un gobierno actualmente que no ha entregado ninguna nueva concesión, pues bueno, sigue sufriendo el territorio nacional pues los embates de esta industria minera. Así como comenzó la historia, también comenzó, por otra parte, el despojo de tierras, de agua, de recursos y de también de cambio propiamente de la vida de los pueblos y comunidades que viven en estos territorios donde se aplica la minería. Y pongo este contexto para entrar un poco en lo que sería. El gobierno de Andrés Manuel ha comenzado una discusión que era necesaria de consulta a los pueblos indígenas. Ha puesto muy en su agenda el caso de los yaquis en Sonora. Sin embargo, en todo el país, y podemos ver ayer, después del reporte que da Global Witness sobre los asesinatos a líderes defensores del territorio ambiental, Sí. del territorio, pues, podemos ver ahí la magnitud que la mayoría de los casos se están dando en las cuestiones de la minera. Y esto me da pie para preguntarle, ¿por qué es necesario una reforma a la ley minera acompañado de la reforma a los pueblos indígenas, doctor? Bueno, antes de entrar en esto último que me parece muy importante lo que tú señalas y preguntas, hay que justo con lo que empiezas señalando que toda esta expansión y extracción, que no hemos dicho que también en términos de datos, pues lo que hemos documentado de extracción de oro y de plata, de cobre, nada tiene que ver en comparación de pues este periodo que conocemos como el Porfiriato, donde hubo un gran proceso de extracción de recursos naturales, ¿no? En particular de minerales, nada tiene que ver, ¿no? Y mucho menos con la época colonial que duró 300 años, ¿no? Hemos sacado una cantidad inmensa, ¿no? Más o menos 5 veces más oro y más del doble de plata de lo que se extrajo durante los 3 siglos que duró la colonia. En este lapso de 1992 hasta antes de que entrara el actual gobierno, realmente la extracción había sido sumamente intensa y como bien comentas, la cantidad de conflictos que se gestaron a nivel nacional han sido pues documentados y seguimos siendo, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina, seguimos siendo la nación en América Latina con mayor conflictividad derivada de la minería, ¿no? Y hay datos sumamente dramáticos como el que da la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que habla de más de 15,000 conflictos que se han gestado en todo el territorio por esta actividad, ¿no? Y en particular de pueblos originarios que pues hemos pedido durante años el dato, ¿no? Un dato, por ejemplo, que hemos estado solicitando es cuántas concesiones mineras hay sobre territorios indígenas. Nunca nos han contestado, nunca, ninguna administración nos ha contestado o nos ha dado respuesta a esta petición. No obstante, en un dato que tenemos que es lejano, ¿no? Pero que queda ahí para la historia, en el año 2014 el Comisionado Nacional para el Diálogo de los Pueblos Indígenas señalaba en ese momento que había 30 focos rojos ya fuertes entre comunidades indígenas y empresas mineras extranjeras, ¿no? Entonces, pues sí, se han ido gestando una gran cantidad de conflictos que no están resueltos y justo lo que mencionas, documentando a nivel nacional y a nivel mundial
la muerte de los defensores y las defensoras del territorio, una parte importante son por la minería, ¿no? No únicamente, pero una parte importante históricamente ha sido por la minería, ocupando el segundo o tercer lugar, ¿no? Y en algunos momentos el primero, dependiendo el año, y bueno, pues esto ha sido alarmante y no se detiene, las muertes continúan, ¿no? Ya sea por la minería o por la defensa del agua o por la defensa de otros, pues amenazas que pudieran también ocasionar o ver perjuicios derivados de la minería. Entonces, pues sí hay una situación que debe de ser revisada y que debe de ser, desde mi lectura, tejida con la defensa de los territorios de los pueblos indígenas. Y por eso nosotros planteamos recientemente en este artículo que tú me has comentado que se publicó en el portal de Rompeviento TV, cómo finalmente esta reforma indígena que se está planteando para este segundo momento del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues será de suma importancia para la defensa de estos espacios donde hay minerales, ¿no? Que bueno, digo espacios, pero realmente son territorios así definidos. Y bueno, se está proponiendo una reforma que consiste en 15 modificaciones constitucionales y ahí en ella me parece que habría elementos de gran trascendencia justo para hacer frente o para defender estos territorios frente a la actividad minera. Y uno de ellos es declarar a los pueblos como sujeto de derecho, lo que les da su posibilidad a decidir, uno, sobre su territorio, ¿no? También se ha propuesto que el territorio, además de que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público, el territorio es un derecho, ¿no? O sea, se establece el derecho al territorio por parte de estos pueblos, pero también el derecho a estos recursos y bienes naturales, ¿no? Y a la protección de ellos, y bueno, y a decidir sobre su desarrollo, que eso me parece fundamental, porque se ha argumentado permanentemente que la minería es para el desarrollo de la nación y para el desarrollo de los territorios en donde se lleva a cabo esta actividad. No obstante, como el artículo sexto de la ley minera declara de utilidad pública a la minería, los pueblos no tienen el derecho a decidir sobre su territorio porque es de utilidad pública, ¿no? Sin embargo, con esta reforma constitucional me parece que se podría dar un paso, no digo que sea lo único, pero un paso importante en que los pueblos puedan decidir ellos como sujeto de derecho público sobre su territorio, pero además, insisto, tener derecho al territorio, ¿no? Es importantísimo, y es importantísimo también señalar ahí, o a partir de esta reforma, que se retoma esta concepción de territorio ya establecida en el convenio 169 de la OIT, de la cual México suscribió desde los años 90, pero no la respeta, ¿no? Bueno, el territorio entendido como la totalidad del hábitat de los pueblos y comunidades, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Decíamos en esta entrevista que se derivó de este artículo que los pueblos no solamente habitan los espacios donde están físicamente, sino que también están habitando estos espacios que para ellos son sagrados y que no están ahí físicamente, pero forman parte de su territorio y por lo tanto lo habitan, ¿no? Y lo habitan seres no humanos también, que para ellos son fundamentales y que forman para su vida y que forman parte de su cosmovisión fundamental, ¿no? Y que eso también está como parte de esta modificación indígena propuesta, y que también entonces eso sería de gran trascendencia para la actividad minera. Y concluiría diciendo en esta parte última que tú me preguntas, que otro de los elementos también me parece de gran importancia es que se establece que cualquier proyecto de desarrollo, ¿no? Planteado así, que pueda afectar a los pueblos y comunidades, tendrá que ser consultado.
no se puede llevar a cabo sin el consentimiento, bueno, primero sin una consulta previa, libre e informada, y sin que los pueblos otorguen el consentimiento, ¿no? Y me parece que si nosotros revisáramos caso por caso donde se fueron entregando las concesiones mineras sobre los territorios de los pueblos indígenas, nunca se respetó el convenio 169 que ya establece el derecho a la consulta, ¿no? Todos los pueblos tendrían que haber sido consultados si estaban de acuerdo que en sus tierras y en sus territorios se llevara a cabo la actividad minera, y nunca se hizo así, ¿no? Estas 25,000 concesiones hoy día que tenemos, pues tendrían que ser revisados a la luz, no de la reforma constitucional que va a haber, sino a la luz de no haber respetado, insisto, este acuerdo, este convenio internacional que tiene el mismo rango que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que no se hizo, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, y que también en ese convenio ya se establecía que donde hubiera actividad minera antes, previamente, o donde se fuera a desarrollar, mejor dicho, antes se tendría que realizar una consulta, y tampoco se hizo. Entonces, bueno, ahora pues esta propuesta que va más allá de defender los territorios en donde hay minerales, no obstante, pues realmente sería de gran, insisto, trascendencia que se aprobara, porque pues incluye elementos que van más allá del convenio 169 y más allá también de lo que en su momento firmó el gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que no respetó, que fueron los acuerdos de San Andrés, ¿no? Donde ahí un elemento fundamental era reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y que tuvieran ellos el derecho a decidir sobre sus recursos, sobre sus territorios, y pues finalmente eso no fue respetado, y ahora pues se propone, e insisto, ¿no? Y hay que dejarlo aquí muy claro, eso podría ser pues un dique al seguir otorgando en un futuro, cuando termine este gobierno de la Cuarta Transformación, no sabemos qué va a pasar, pues seguir otorgando nuevas concesiones. Doctora, lo ideal sería que hubiera tres reformas: la reforma agraria, la reforma de aguas nacionales y la reforma minera, para poder realmente incluir todos estos derechos. ¿Cómo está viendo usted el escenario en el Congreso de poder ser factible estas tres aprobaciones de leyes? Pues bueno, es un escenario difícil, ¿no? O sea, es un escenario complicado. Sabemos que pues la derecha, eh, en particular el PAN, a lo mejor el PRI, ¿no? Pero yo creo que también el PRI, pues no estarían dispuestos no estarían dispuestos a aprobar algo que pues uno vaya en contra de sus intereses, ¿no? Supongo yo que muchas de las mineras estarán oponiéndose a que se hiciera una modificación en términos de esta ley que los pudiera perjudicar, aunque se declarara que no sería retroactiva. Ellos pensarían hacia futuro también, ¿no? Y bueno, eso sería un elemento importante a considerar, pero no solo eso, justo lo que tú acabas de decir me parece importantísimo también. No solamente basta con reformar la ley minera, sino también estos elementos que le dieron sustento, como el artículo 27, ¿no? Que ha posibilitado, que posibilita pues llevar al mercado pues todas las propiedades a nivel nacional, incluida la propiedad social que fue producto de la Revolución Mexicana elegido, ¿no? Entonces, bueno, no hubo un proceso de privatización, afortunadamente. El 50% de la propiedad en México sigue siendo todavía propiedad social. No obstante, bueno, están puestos todas las condiciones para que esto pudiera ocurrir. Bueno, y en este marco, pues justo se da este proceso de
apropiación de estos territorios, que si bien es cierto, las empresas no buscan la propiedad, sino con la concesión les dan todo el derecho hasta por un siglo, pues bueno, realmente también se tendría que pensar en estos otros elementos e incluir en esto la ley de aguas nacionales, ¿no? Y bueno, y sobre todo en particular, me parece reformar este artículo también de la ley minera que les da también un derecho absoluto sobre el territorio donde hay minerales a las empresas, incluida el agua, ¿no? O sea, si hay agua en estos territorios donde hay minerales, ellos tienen el derecho, o sea, tienen el privilegio de tener las concesiones inmediatamente, ¿no? Las concesiones de agua y usar toda el agua que sea necesaria para el proceso y la actividad minera. Entonces, me parece que la ley también de aguas nacionales debería de poner ahí un freno, ¿no? Además de reformarse la ley minera y por supuesto, pues la ley, perdón, el artículo 27 y pues como parte de este artículo 27, estas leyes reglamentarias, incluida ahí la ley minera. Entonces me parece fundamental que tiene que ser una reforma pues digamos, de gran calado que incluya estas tres leyes. Y bueno, y también otro elemento es de gran trascendencia respetar lo que ya está, ¿no? Por ejemplo, además de que decía el convenio 169 ya está y siempre estuvo mientras fue gestando esta expansión brutal de las empresas mineras, también otro elemento que establece el artículo 27 es que los minerales, todos los minerales son de la nación. Y lo que hemos visto también con estas leyes es que los minerales, de acuerdo a ellas, no son de la nación, son de las empresas mineras a quienes se les otorga las concesiones. Ese es el artículo 19 de la ley minera, les establece ese derecho absoluto sobre los territorios, sobre el agua y sobre los minerales, ¿no? O sea, les pertenecen a estas empresas y entonces no es cierto que se cumpla el artículo 27 donde se establece que los minerales son de la nación. No es cierto porque las concesiones mineras les otorgan el derecho sobre estos a estas empresas, insisto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro también, pues hemos estado viendo y documentando la creación de latifundios mineros por parte de las grandes empresas. Algunas de ellas, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, declaran que tienen hasta 2 millones de hectáreas. Entonces, realmente también el artículo 27 señala la prohibición de los latifundios en México. Y bueno, si se han gestado latifundios mineros, sumando las diferentes concesiones que tiene cada uno de estos grandes grupos mineros, ¿no? Y entonces, bueno, también eso se está violentando. Hay varios elementos que sin reformar estas leyes se debieron de haber cumplido y también, pues ahora en este marco de la cuarta transformación, pues se podría tener y aprovechar este proceso de transformación del país para poder también frenar esto y que se cumplan estas leyes que ya están y este artículo constitucional, ¿no? Y bueno, sobre esto que me decías de qué tan difícil, pues sí, no creo que vaya a ser fácil, sobre todo en términos de la ley minera, me parece que no va a ser nada fácil, porque incluso hay que indicarlo, dentro del propio gobierno hay oposición, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en que se reforme la ley minera, porque pues va a afectar diversos intereses. Entonces, habrá una parte del gabinete que sí lo quiera, ¿no? Que además lleva años también en el estudio y en los procesos organizativos de defensa de los territorios frente a la minería, y habrá otros que pues estén más con intereses empresariales y que estén apoyando más este sector y que pues ellos se opongan o se lleve a cabo una reforma pues a lo mejor cosmética si es que se logra plantear. Y dentro de la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿no? Para tener el número que se requiere para reformar las leyes, pues también ahí habría algunos problemas, ¿no? No obstante, bueno, pues me parece que se tiene que hacer el intento, ¿no? Y me parece que algunos legisladores van a ir en ese sentido, ¿no?
Doctora, una última pregunta, yo le agradezco mucho estos minutos. ¿Hay un punto de no retorno, doctora? Es decir, si no modificamos como usted propone estos artículos, si no vemos la importancia de poner los derechos de las comunidades como principal en las leyes, ¿hay un punto de no? Pues es que el punto de no retorno, si entiendo lo que tú estás comentando, sería este que se puso el propio gobierno federal, pero que también me parece que si no lo hubiera hecho así, no hubiera podido llegar a la presidencia. Me refiero a lo siguiente, y tú me dices si estoy bien o mal, si es lo que me estás preguntando, Gilbert. En el proyecto de nación y en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció que no se iba a afectar ninguna concesión, ningún contrato de las empresas que ya tenían concesiones o contratos previamente a la llegada de este gobierno. Entonces, ahí se estableció pues esta imposibilidad de hacer cualquier acción sobre pues estas 25,000 concesiones, salvo que pues no estuvieran cumpliendo con sus derechos y obligaciones que tienen que hacerlo cada semestre, o que tuvieran algunas irregularidades, o que ya no hubieran renovado la concesión, ¿no? Ahí sí se podría hacer algo, pero si no es así, pues se ha declarado o se ha establecido ya incluso en el Diario Oficial de la Federación, porque está en el Plan Nacional de Desarrollo, no afectar a ningún contrato que ya se hubiera hecho. Y bueno, insisto, creo que esta fue una decisión política y además económica, porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si el presidente de la República pues planteara una afrenta contra los empresarios mineros? Pues me parece que vendría una situación muy complicada en términos políticos. No olvidemos, aunque ahí está implicado el litio, lo de Bolivia, ¿no? No lo olvidemos, aquí están implicados otros minerales, pero recordemos que somos la nación número uno en el mundo en la extracción de plata. Seguimos siendo la que aporta la mayor plata del mundo, y bueno, y abastecemos al mercado estadounidense de plata y de oro principalmente, ¿no? Y de grafito y de otros minerales, cobre a China. Entonces, hay muchos intereses aquí que se estarían, pues, minando, y no sé cuál sería la respuesta en términos políticos y económicos de estas empresas, donde, insisto, hay muchos intereses. Pero no solo eso, otro elemento también que me parece ahí que se estaría poniendo también en cuestión, además de esto, de los intereses, pues es el propio futuro del gobierno mexicano, ¿no? Y creo que por eso se decidió no avanzar sobre las concesiones mineras, y decir, vamos a poder actuar sobre las nuevas concesiones que no vamos a entregar, ¿no? Ahí eso me parece que se ha cumplido muy bien, no vamos a entregar nuevas, y no vamos a poner, pues no vamos a hacer una afrenta a estas empresas, porque no sabríamos cuál sería, o sí sabríamos, ¿no? Cuál es el costo que puede venir. No obstante, sí creo que es un momento histórico, y que me parece que en este contexto, en este momento y en este momento histórico, perdón, pues presentar una reforma a la ley indígena será de gran importancia, a lo mejor no directamente sobre la ley minera, o una reforma a la ley minera pues de determinada forma que no sea una afrenta, insisto, aunque ya no se va a poder avanzar sobre las otras concesiones, pero sí también el capital ve hacia futuro, y avanzar sobre otras, ¿no? Sobre la ley agraria, el artículo 27, la reforma indígena, que pudieran ir poniendo elementos de gran importancia, y que insisto que podrían ser un freno. En el proceso de transición, con el procurador agrario nacional, por ejemplo, se planteó la posibilidad de declarar al ejido, a la milpa, a las actividades que realizan los pueblos y comunidades
dentro de estos ejidos y como en nuestra propiedad social que pudieran ser declaradas de utilidad pública. Es decir, que tuvieran el mismo nivel que la actividad minera. No puede tener una actividad de lucro porque no es para el bien de los territorios ni de la nación, sino porque la mayor parte se exporta y las ganancias no se quedan aquí. No puede estar esta actividad por encima, por ejemplo, de la alimentación de los pueblos, ¿no? No podría estar sobre la milpa, no podría estar sobre la siembra que hacen estas comunidades, tendría que protegerse en términos agrarios y es por eso que es tan importante una reforma al artículo 27 y a la ley agraria protegiendo estas tierras, no solamente ejidales y comunales, sino también de pequeña propiedad, donde la minería también ha avanzado y donde esta utilidad pública pues puede avanzar sobre cualquier actividad que estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues actividades forestales, de miel, de todo, ¿no? Entonces, pues hay que proteger esto porque es prioritario y es de seguridad nacional la alimentación de los pueblos, pero también el sustento de los pueblos, ¿no? Entonces, habrá otras reformas que serán de gran importancia también y que pues hay que avanzar sobre ellas, yo insisto. Doctora, no puedo dejar de preguntarle si entre sus investigaciones hay algo que destacar sobre Michoacán. Sí, bueno, yo hice mi tarea, entonces me puse, hice el conteo de estas 25,000 concesiones. Yo hice el recuento, son 745 concesiones vigentes de las 25,000 que nos otorgó la base de datos del gobierno federal y estamos hablando de 782,892 hectáreas de las 16 millones de hectáreas que abarcan estas 25,000 concesiones, ¿no? Están extendidas alrededor de 49 municipios, ¿no? Es decir, estamos hablando de una parte, yo decía, a ver si son casi 1 millón de hectáreas, ¿no? O sea, no son 1 millón de hectáreas, pero son cercanos a 1 millón de hectáreas. Y tenemos 16 millones y en un estado, pues sí, es una proporción considerable todavía vigente, ¿no? Bueno, y a eso pues hay que sumarle la situación sumamente compleja de pues lo que se ha estado denunciando ya por años de la presencia del crimen organizado en esta actividad de la minería, en particular a Michoacán, ¿no? De cómo se han ido llevando las tierras, incluso así completas con los trascabos y que van a parar al puerto de Lázaro Cárdenas y de ahí se va, ¿no? Eso como un antecedente histórico, pero también pues otros elementos que hemos ido teniendo a lo largo de la historia de algunos grupos organizados ahí del crimen, cómo se vinculan a estas mineras o les imponen reglas y cuotas y bueno, pues eso complica más, aún más los territorios, ¿no? Quedó pendiente, eso me comprometo a sacarlo, de los minerales que están, porque también tenemos en la base de datos los minerales que se están extrayendo de Michoacán y que bueno, sería como muy interesante ya después cruzarlo con esta cantidad que sí me parece considerable pensando que son 16 millones a nivel nacional y que aquí en Michoacán pues están cerca del 1 millón de hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí avanzó mucho la industria minera insisto, y que se complejizó o ha sido uno de los espacios más difíciles justo por esta situación que se vive y que también, por ejemplo, otros espacios donde se vive así con gran intensidad esta característica es en Guerrero, ¿no? Como sobre territorios donde hay minerales, pues llegan estos grupos organizados del crimen, limpian, sacan a todas las personas que se opongan a la minería y después empieza la actividad, ¿no? Minera, lo hemos estado insistiendo en varios momentos, el testimonio que se hace sobre el caso de Belia en Guerrero me parece que pues relata muy bien la presencia de estas mineras y su vínculo con el narcotráfico, ¿no? Bueno, pues acá en Michoacán pues ha sido una constante, una denuncia, incluso hasta por los propios empresarios mineros, ¿no? Que han tenido en algún momento que retirarse o los han sacado
pues hay denuncias también al respecto, ¿no? Doctora, pues yo le agradezco estos minutos. No, por el contrario, Gilbert, muchísimas gracias a ti, gracias por el interés y bueno.